Amada iglesia, reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo, que la gloria del Señor esté llenando su casa. Pastora, qué bendición en esta noche gloriosa unirnos y en uno solo en Cristo Jesús, para que la gloria del Señor llegue a cada uno de nosotros. Hoy Dios trae una palabra maravillosa que empieza trayendo familias de bendición. Dios siempre está interesado que un hombre, una mujer bendiga a su familia. Por eso llamó de Ur de los Caldeos a un hombre llamado Abraham. Allí en ese momento se llamaba Abraham. Y cuando lo lleva con un destino profético maravilloso para que él creciera y hoy pudiésemos tener grandes bendiciones de acuerdo al ejemplo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Abraham ya tenía 100 años cuando su esposa Sara tenía 90 y dieron a luz a su hijo Isaac. Ellos alcanzó a vivir aproximadamente 37 años Sara con su hijo y también este hombre llamado Abraham entonces vivió más o menos como 75 años casi con su hijo Isaac. De esta manera podemos encontrar que cuando muere Sara ya había una bendición maravillosa sobre la vida de Isaac. Isaac recibe la bendición de su padre, recibe la bendición del llamado de Dios, el llamado de Dios como hace a cada uno de nosotros para bendecirnos. Dios nos trajo aquí a la tierra fue para ser hombres y mujeres de bendición, pero necesitamos estar cerca del que da la bendición, del que provee la bendición, del proveedor de la bendición. Y ese es nuestro Dios todopoderoso. Por eso Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos y acudir al llamado de Dios, ser obediente al llamado de Dios. Y de acuerdo a esto, en esos 75 años que él alcanzó a pasar con su hijo Isaac, pues fue algo maravilloso en el cual aprendió Isaac muchas cosas del temor de Dios. También vio cómo su madre Sara se preocupaba mucho por su vida espiritual y lo quería de una manera tan grande que cuando ella muere dice que entró en tristeza y su padre envía a un criado a traer a su mujer y esa mujer que llega se llama Rebeca. Rebeca llega, entonces dice que consoló el corazón de Isaac porque Dios no le gusta que el hombre o la mujer esté triste. Dios trae alegría y para traer esa alegría Dios debe estar en nuestros corazones. Él debe estar como en primer lugar en nuestra vida y podemos ver cómo en ese instante viene la bendición en la cual Rebeca ora a Dios, Abraham Isaac para que Rebeca tenga un hijo, su hijo, y Dios le regala 2 hijos. Y esa es la historia que vamos a ver cómo al orar a Dios trajo bendición para el vientre de su esposa y ella tuvo 2 hijos, uno llamado Isaac y el otro llamado, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, estos 2 hijos entonces crecen y traen una bendición gloriosa que aproximadamente dice la palabra del Señor y los teólogos que han investigado los tiempos, que aproximadamente estuvieron Jacob casi 15 años con Abraham, aprendiendo las cosas de Abraham. Como Esaú estaba en el campo, pues Esaú no escuchó mucho las cosas de lo que es de Dios, mas Jacob, como estaba en casa con su abuelo Abraham, entonces alcanzó a escuchar muchas de las promesas y las bendiciones en las cuales trae hoy Dios para con nosotros. Y por eso queremos orar a Dios. Así como ese día Isaac oró por su esposa y Dios concedió ese milagro. Yo no sé qué está esperando en esta noche, qué estás buscando, pero en esta noche es la noche propicia para un milagro de Dios sobre tu vida. Y Dios va a traer ese milagro. La maravillosa paz del Señor Jesús, amada pastora. Amén, pastor. Bendiciones, bendiciones, iglesia. Vamos a orar en esta noche. Que el Señor sea obrando en nuestras vidas. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, colocamos todo nuestro ser delante de ti, colocamos la iglesia, colocamos a cada hermano, Señor, que está mirando esta reunión, a cada persona que está recibiendo, Señor, esta reunión. En esta hora los ponemos delante de ti, te pedimos que seas tú, mi Señor, derramando tu presencia, la presencia maravillosa del Espíritu Santo, mi Señor. Bendito Dios sobre cada uno de nosotros, mi Rey de la Gloria. Señor, te pido
que en esta noche sea llena, Señor, cada persona de tu presencia, que sus casas sean llenos, los hogares sean llenos de la preciosa presencia del Espíritu Santo, que la unción renovadora esté llenando cada casa, Señor. Yo te pido la renovación para nuestra vida, la renovación para nuestra mente, la renovación para nuestros corazones. Renuévanos, Señor, con el poder precioso de tu Santo Espíritu, Señor, y llénanos, cámbianos, Señor, transfórmanos, Señor, bendito Dios, y ayúdanos y enséñanos a pensar como tú piensas, Señor, porque tenemos la mente tuya. Escrito está que tenemos la mente de Cristo. Enséñanos a pensar como tú piensas, a ver las cosas como tú las ves, mi Señor, bendito Dios, para ser instrumentos tuyos sobre esta tierra, mi Dios de los cielos. Padre, hoy te damos gracias, Señor amado, por cada bendición que nos has dado. Gracias, Señor, bendito Dios de los cielos, por cada hermano, Señor, por el corazón que se dispone, Señor, para recibir tu palabra, mi Dios. Yo te pido que esta palabra caiga, Señor, en buena tierra, mi Señor, y de fruto al 100%, mi Señor amado y precioso Dios. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor amado de la gloria. Porque tu palabra hoy, Señor, bendito Dios, cae en cada corazón, llena cada corazón, levanta cada vida, Señor. Y tu palabra no llega vacía, sino que ella hace lo que tiene que hacer en el corazón de cada una de las personas que escucha, mi Rey. Por eso te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Te agradecemos, Señor, tu misericordia, tu amor, Señor, tus cuidados, tus bendiciones, mi Señor amado de la gloria. Y colocamos esta palabra en tus manos y te pedimos que el Espíritu de Dios, Señor, sea hablando nuestros corazones, sea ministrando nuestros corazones, mi Rey, a través de tu maravillosa palabra. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, vamos a estar buscando la palabra del Señor. Vamos a situarnos en el libro de Génesis, capítulo 27, del versículo 5 al 12, y dice la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mande. Ve ahora al ganado y tráeme de aquí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Entonces quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Amén. Aleluya, amén y amén. Qué hermosa palabra que nos va a enseñar Dios. Algo maravilloso que lo sabemos y muchas veces no practicamos, y es la gran bendición de lo que Dios trae para nuestras vidas en el poder de la palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hemos tratado muchísimo en estos días miércoles lo que es la palabra de autoridad que Dios nos ha regalado, pero podemos encontrar claramente que aquí este hombre llamado Jacob tuvo temor de la maldición. La maldición es algo importante porque es que cuando se pronuncia una palabra equivocadamente o mal, o la maldice a una persona, maldice a un lugar, queda cautiva la persona o queda cautivo el lugar a esa maldición, especialmente cuando comprendemos que Dios nos ha dado poder para dar vida o muerte a través de la palabra. Y esa autoridad Dios nos la concedió a cada uno de nosotros porque Dios hizo todas las cosas con el poder de la palabra. Al tener el poder de la palabra, el hacer todas las cosas, Él también nos dio esa autoridad a cada uno de nosotros. Y es importantísimo saber que aun cuando en el momento aparentemente no pasa nada, pero en la parte espiritual está pasando algo tan tremendo. La persona pronuncia una palabra de maldición contra su propia vida, contra su propio cuerpo, contra su familia, contra otras personas, y realmente viene la maldición hacia ese lugar. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros saber que
así como Dios de la nada hizo todas las cosas con el poder de la palabra, también a nosotros nos ha dado poder para dar vida y dar muerte a través de la palabra. Y somos autoridades espirituales y autoridades delegadas por Dios. De hecho, la palabra del Señor, el apóstol Pablo a la iglesia de Roma le está diciendo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esa parte de ese versículo, allí 1 del capítulo número 13, en la parte B nos está diciendo eso. Todas las autoridades son establecidas por Dios. Y al ser establecidas todas las autoridades por Dios, es decir, un padre tiene autoridad delegada por Dios, y cada palabra que el Padre diga toma peso espiritual, toma peso, aun cuando la persona no sea creyente. Si pronuncia una palabra de maldición o de bendición, eso llevará sus frutos. Por eso es tan importante para nosotros saber las palabras. Es más, no solo nuestros padres, el jefe, el profesor, una autoridad que está en el gobierno, que se llama eminencia. Esas personas que están en eminencia hoy en día también, que declaren una palabra sobre algún lugar, sobre alguna persona, sobre el lugar, pues si es de bendición, pues prospera las cosas, y si es de maldición, trae maldición. La Biblia nos habla claramente cómo Saúl se revela contra los hombres de Madián, y esos hombres de Madián habían hecho pacto con Israel. Los madianitas de Madián, no, sino los hombres de Gabaón. Los hombres de Gabaón habían hecho pacto con Israel, y al hacer pacto, la palabra tiene poder. Ellos hicieron pacto, y era tan importante que muere Saúl y ya está reinando David, y hay una palabra de maldición a causa de que Saúl va y mata a unos gabaonitas que habían hecho pacto con Israel, que Israel los iba a proteger. Y de esta manera David, para deshacer ese pacto, pues trae 7 hijos de Saúl y los sacrifica, y hace todas aquellas cosas para que pueda haber la libertad de liberar ese pacto. El mismo David, trayendo, dice la palabra del Señor, que él fue tentado por el diablo para censar el pueblo. Es decir, el enemigo coloca las palabras muchas veces en nuestras vidas para hablar mal o maldecir algo de nuestra propia vida, de una persona, de una familia o de un lugar. Y esa palabra trae poder, te tiene poder. Cuando alguien declara una palabra de maldición en el medio natural, pues nosotros aparentemente no vemos nada. Pero el enemigo, al tener un gobernador de maldad, él escucha esa palabra, lo lleva a Satanás, y Satanás se presenta a Dios y dice: esta región, esta persona, este hijo, aquella persona está bajo maldición, porque su autoridad lo maldijo. Por eso todas las autoridades fueron establecidas por Dios. Y lo que nos enseña la palabra, cuando David manda censar, fue tentado por el diablo para censar el pueblo. Entonces viene el profeta a decirle a David: David, has cometido un error, y Dios manda que escoja 3 años de hambre, 3 meses de derrota de sus enemigos a espada de sus enemigos, o 3 días de la espada de Jehová con una peste. Y él dice que prefiere caer en las manos del Señor, y empieza el espíritu, el ángel de la muerte, a acabar al pueblo de Israel, y van muriendo cantidades de personas. Ellos no pecaron. Fue la autoridad la que declaró la palabra o hizo la palabra de adversidad, y el pueblo fue el que llevó la adversidad. Podemos ver hoy en día naciones que no tienen temor de Dios, sus dirigentes. Al no tener temor de Dios sus dirigentes, algún día, en alguna instancia, el enemigo toma el señorío y hace todas las cosas de maldad sobre ese lugar. Por eso David quiso caer, fue en manos del Señor, porque él dice: el Señor es lleno de misericordia. Y ciertamente antes del tercer día fue y suplicó al Señor, y Dios detuvo ese ángel de la muerte, porque Él es un Dios misericordioso. Queremos decirle, amada iglesia, que cada palabra que hemos pronunciado equivocadamente,
que es una palabra de maldición, mal pronunciada, de maldición sobre nuestra propia vida. Algo que en el cuerpo la persona dice, pero ¿por qué tengo esas orejas tan no sé cuántas? Y maldice las orejas, maldice los ojos, maldice la nariz, maldice algo del cuerpo. Y al pasar el tiempo pensó que no había nada, pero el enemigo sí se presentó delante de Dios. Y al presentarse delante de Dios dice, Él me dio autoridad sobre ese cuerpo, sobre esa enfermedad, sobre este órgano, sobre esta ciudad, sobre este hijo, sobre esa esposa, sobre ese esposo. Y viene la adversidad. Por eso es tan importante para nosotros saber que todas las autoridades son puestas por Dios y las palabras que nosotros pronunciamos son palabras que llevan vida o llevan muerte. Por eso es importantísimo saber que tenemos que llevar son las palabras de bendición. Claro que sí, pastor, y es que como usted lo decía, la Biblia nos enseña que toda autoridad ha sido puesta por Dios. El problema es que a la gente difícilmente le gusta sujetarse a la autoridad. La gente quiere tener autoridad, quiere mandar, quiere gobernar, quiere hacer lo que quiera, pero no se quiere sujetar a su autoridad. Llámese autoridad, como dijo usted, en los hogares, los padres, o en las naciones, los presidentes, los jefes, los que están allí en un trabajo. Sí, la gente no se quiere sujetar. Y algo tremendo, pastor, es que la mayoría de la gente está acostumbrada a hablar mal de sus autoridades. Siempre está mirando lo malo en las autoridades, criticando las autoridades, diciendo cosas malas. Si nos damos un ejemplo, por ejemplo, hablando del presidente, la gente habla del presidente que no sé qué, que hace las cosas. Sí, yo sé que de pronto no hará las cosas como uno quiere o como son correctas, pero nosotros no estamos para hablar mal de las demás personas, porque maldecir es hablar mal de las demás personas, hablar cosas malas de una persona, eso es maldecir. Entonces no estamos, a nosotros no nos ha llamado Dios para estar maldiciendo, para estar hablando mal de las otras personas, al contrario, nos ha llamado Dios es para orar por lo que nosotros vemos mal, para nosotros interceder para que Dios obre en la vida de esa persona que ha sido puesta por autoridad, porque ciertamente esa persona dará cuentas a Dios de su autoridad porque ha sido puesta por Dios. Entonces Dios puede pedir cuentas en algún momento, pero nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a la autoridad. Hay gente que dice que no se sujeta sino a la autoridad de Dios nomás, pero no a la de los hombres. Pero la palabra del Señor dice que el mismo Dios fue quien puso a los hombres bajo autoridad. Así que tenemos que aprender a sujetarnos a esas personas que tienen autoridad, a respetar, porque muchas de las cosas que nos vienen, como dice la palabra, como nos estaba diciendo, esa maldición que puede venir, viene. La Biblia dice, la palabra del Señor dice en Proverbios que la maldición nunca vendrá sin causa, o sea que hay un motivo por el cual la maldición viene a una persona, hay un motivo, y el motivo es que la misma persona hizo cualquier cosa para que le llegara esa maldición. Entonces es importante nosotros tener cuidado qué hablamos, qué decimos de nosotros mismos, como decía el pastor, pero también acerca de las otras personas. Si hay algo que no nos gusta a las personas, nadie nos ha puesto, dice la palabra que nosotros no hemos sido puestos para juzgar, para ser jueces de nadie. Nosotros somos puestos para orar, para interceder, para clamar delante del Señor, porque el Señor es el que puede clamar, él puede cambiar la situación, transformar la situación, y no las palabras que estamos hablando nosotros, pastor. Amén, amada pastora, así es. Por eso es tan importante saber que todas las autoridades fueron establecidas por Dios, colocadas por Dios. Por eso un padre, una madre, un hijo que está gobernando la casa es una autoridad. Un jefe es una autoridad, el presidente es una autoridad, el alcalde es una autoridad, las personas que están dirigiendo algo es una autoridad. En el campo particular, cuando en lo secular Dios me permite tener jefes, y en esos jefes uno puede expresar las cosas equivocadas decentemente a ellos, ir correctamente. No necesitamos entidades de gobierno, dice el Señor, que procuremos entre nosotros mismos arreglar las cosas antes de ir a los tribunales, antes de ir a las leyes y todas esas cosas. Por eso es importantísimo saber que nosotros podemos ir delante de un jefe, decirle: jefe, está pasando estas cosas, con toda la esencia y respetando la autoridad y declarando las cosas.
tenemos autoridades, en el caso mío, que ganan menos o son menos expertos o menos conocimiento, pero en el momento que son nombrados de autoridad se respeta como autoridad y se les da el honor de autoridad y de que están en autoridad, y eso da una credibilidad y funcionan las cosas mejor en lo que estamos ejecutando, bien sea laboral o espiritual o humanamente. Y esas autoridades, pues, normalmente siempre estarán declarando las cosas para poder hacer las cosas mejores. Por eso es importantísimo. El día domingo el Señor nos advertía muchísimo que es importante para nosotros saber elegir las personas que nos van a gobernar. Son personas que las personas que van a estar en autoridad son personas que deben tener temor de Dios para que la nación sea bendecida. Podemos tener ejemplo de muchas naciones que han sacado del lugar a Dios y esas naciones han entrado en crisis. Acuérdense hace muchos años cómo la Constitución de los Estados Unidos fue basada bajo la Biblia, bajo la palabra de Dios, porque Estados Unidos fue fundado con personas que conquistaron ese lugar con los principios evangélicos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y sus estatutos y todas las cosas fueron fundadas en esto. Cuando se empezó a sacar la palabra del Señor de esas cosas, podemos encontrar cómo entró cómo entró también podemos encontrar cómo entró las adversidades que entraron en ese tiempo de la violencia. Podemos encontrar cómo jóvenes cogen armas y entran a colegio, hacen masacres. Toda esa violencia, todas esas cosas empezaron a suceder desde que se sacó a Dios del primer lugar. Dios es tan importante para nuestras vidas, para nuestras familias, y es importantísimo tenerlo en primer lugar. Por eso nuestras autoridades deben tener temor de Dios. Nosotros debemos tener temor de Dios. Y ese temor de Dios es importantísimo saber las palabras que hemos pronunciado. Hay palabras que hemos pronunciado equivocadamente nosotros como autoridades, como padres, como jefes, como empresarios, como en un negocio, ya tiene una autoridad sobre ese negocio. Y si la persona llega y dice, no, este negocio no sirve para nada, este negocio es un fracaso. El diablo escuchó esto. Vienen las mejores oportunidades, las mejores inversiones, pero él pronunció esas palabras. Al pronunciar eso fue delante de Dios el enemigo y dijo, no, mire, él pronunció maldición con eso. Y así venga la bendición, no se hará hasta que se rompa esa maldición. Por eso hay algo importante que Isaías capítulo 18 dice, para eso sirve el ayuno, para romper las cargas, para romper esos yugos de iniquidad, de esa opresión, lo que hemos oprimido nosotros mismos. Ahí es el ayuno que nosotros debemos ir en oración y ayuno, romper esas cargas. Que mi papá ya murió, o que mi jefe ya murió, o que mi profesor ya murió, que dijo tantas maldiciones. Si usted tiene poder para romper esa maldición. En esta noche Dios nos ha hablado de que hay autoridades y las autoridades tienen también poder para bendecir o maldecir, y así como la palabra tiene poder para dar vida y dar muerte, eso en el campo espiritual tiene función y eso funciona, y al funcionar podemos ver naciones que sacaron de sus principios la palabra de Dios y cómo han caído en depravación, cómo han caído en adversidades, en violencia, en grandes géneros de adversidad en diferentes áreas de la vida de esa sociedad. Por eso debemos saber que Dios está con nosotros y debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo en oración para romper esas maldiciones. Claro, pastor, y es que la palabra del Señor nos enseña, iglesia, en Romanos capítulo 1 nos habla el Señor acerca de toda la perversidad y todo lo que viene al corazón del ser humano, al corazón de la persona, porque todo esto, ¿por qué? Porque no quiso tener en cuenta a Dios. Termina la palabra del Señor diciendo que porque no quisieron ellos tener en cuenta a Dios, por eso se entregaron a pasiones vergonzosas y todo lo que vemos allí en el capítulo número 1 de Romanos. Pero eso está precisamente porque cuando la persona saca de su vida los principios de Dios, los valores de la palabra del Señor, hasta ahí
ahí su vida fue victoriosa. De ahí empieza un declive en la vida de la persona. Un ejemplo, Saúl. Saúl, mientras obedeció al Señor, estuvo bien como rey, pero empezó a desobedecer al Señor y empezó su vida a declinar en una confusión tan terrible, pastor, que terminó buscando hechiceras, brujas. Así es. Para saber las cosas, porque ya se desorientó, porque la palabra del Señor, ella es como la brújula que nos guía a donde nosotros debemos ir. Por eso dice la palabra que la luz del camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, hay una luz, una guía. Esa es la palabra del Señor. Bien dice en Salmos, dice la palabra Salmos 119, 105, dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la que nos guía, iglesia. La palabra del Señor es la que nos enfoca donde nosotros debemos ir. Pero si una persona no quiere tener en cuenta a Dios, saca a Dios de su vida, ahí empieza ese declive, como le pasó realmente a este rey. ¿Y cómo terminó? Mal. Terminó Amén. Totalmente mal este rey. Entonces, para nosotros ir en nuestra vida bien, en bendición, nosotros debemos tener en cuenta a Dios, y no solamente a Dios, sino a su palabra, tener en cuenta lo que Dios me dice que yo debo hacer. Y cómo sé lo que Dios quiere que yo haga, pues leyendo la palabra del Señor. Amén. Leyendo la palabra del Señor y poniéndola en práctica, porque así mi vida irá de bendición. Por eso dice que vemos al Señor de gloria en gloria. Aleluya. Por eso podemos encontrar, amada iglesia, a ese hombre Saúl. Él no se arrepintió, antes buscó el ocultismo para poder buscar el agrado o la revelación de la ayuda ocultista para poder discernir el tiempo de mañana. Pero terminó él suicidándose él mismo, porque en el ocultismo no se encuentran las bendiciones. Se siguen las maldiciones, aún más ocultismo, más oscuridad para la persona. Pero él cometió este error, y en este error no se arrepintió. Siguió buscando y terminó mal él, y terminó en una gran derrota, no solo él, sino todo el ejército. Y su hijo también murió ese día a causa del error del padre. Por eso una maldición de una autoridad va y afecta a muchas personas. Pero también nos habló la palabra del Señor de David. David cometió un error, pero va y busca en oración. Y dice claramente que Jehová es lleno de misericordia, y Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros, y preferible caer en las manos de Jehová, porque es lleno de misericordia. Y Él va y acude a esto, y la misericordia de Dios vino. ¿Qué nos quiere enseñar? Un hombre que no buscó, y ese hombre que no buscó terminó mal, y terminó en el pecado, y terminó muerto, y terminó buscando el ocultismo. Mal. Él, su hijo, su ejército terminaron mal. David cometió un error, venía mal las cosas porque hubo una maldición, y él se arrepiente y Dios detiene la maldición. Inmediatamente usted puede encontrar cómo él le dijo a su hijo que tenía que gobernar bajo el temor de Dios. Si obedecía a Dios, si llevaba su palabra, era bendecido todos los días en sus caminos, y ciertamente vino la palabra de bendición. Por eso es tan importante ver que un hombre tiene poder para dar vida, así si está en autoridad, con mucho más influencia negativa trae para una región, para una nación o para un lugar. Por eso es tan importante saber que autoridades como padres, como madres, como hijos que están en autoridad en sus casas, como un jefe, como un empresario, tiene autoridad sobre ese negocio. Sus palabras son poderosas. Y tienen que, si se dijo alguna palabra de adversidad contra la misma persona, por ejemplo, pero es que este pie, pero es que estas orejas, pero que estos ojos, pero que esta cara, pero no sé qué, hice la palabra, habla palabras maldecidas, mal pronunciadas, maldiciones sobre ella misma. El enemigo tomó esas palabras, las presentó y dijo: él me dio autoridad para maldecir este órgano, para maldecir este cuerpo. Por eso la persona no se explica, y después por qué vino un cáncer, por qué vino esto, por qué vino la otro, por qué vino aquella adversidad, por qué no viene la economía, por qué vienen tantos enemigos, por qué empieza a hacer algo y se dañan las cosas, porque pronunció palabras de maldición. Y para eso está Cristo Jesús. Él vino a morir por cada uno de nosotros para darnos libertad. Su sangre derramada en la cruz del Calvario nos da a cada uno de nosotros la libertad para
hacer que nuestras vidas tomen esa libertad. Nosotros, cuando estamos bajo autoridad, debemos respetar las autoridades. Cuando somos autoridades, debemos también tener cuidado cómo hablamos, qué palabras pronunciamos. Y preferiblemente las palabras que Dios nos ha regalado son palabras de vida y no de muerte. Y debemos proclamar que nuestra nación, que la empresa, que el negocio, que los empleados, que las personas que se acercan son personas de bendición. Y Dios hará cambiar las cosas que sus ojos están viendo equivocadamente, y que si usted pronuncia la palabra de maldición, traerá más maldición. Pero si empieza a trabajar trayendo la bendición, Dios empezará a cambiar todas las cosas. Y quiero decirle algo importante, amada iglesia. Dios para eso nos dejó al Espíritu Santo. Lo dejó no solo para hacer los milagros que los hace, para sanarnos que nos sana, para traer la libertad que nos trae la libertad. Pero lo más importante del Espíritu Santo es que Él forma el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Él está haciendo o plasmando el carácter de Dios en cada hombre, en cada mujer que acude a Cristo. Por eso en esta noche, cuando hemos cometido errores con las palabras, hemos maldecido a alguien en la familia, a nuestra nación, a nuestra región, a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes, al jefe, nuestra empresa. Esas palabras el enemigo las tomó. ¿Por qué a veces suceden adversidades que uno escucha que sucede en la nación? Porque nosotros mismos estuvimos apoyando con palabras de maldición. Y eso el enemigo tomó, forma una fortaleza que solo se rompe cuando oramos, nos humillamos, pedimos perdón al Señor y le decimos: Señor, realmente me equivoqué con pronunciar estas cosas. Con la sangre de Jesús puede romper esa maldición sobre su propia vida, sobre su familia, sobre aquellos dirigentes que usted maldijo y no se sujetó y está maldiciendo. Esa adversidad que trae. No, pero a mí no me está pasando, yo le estoy diciendo, cantando las 5 verdades a tal dirigente, a tal alcalde, a tal persona. Cuidado, porque esas palabras tienen poder. Y esa quizás no le afecte porque él está en autoridad. Le afecta a los que están bajo su autoridad. Y bajo su autoridad están su familia, primeramente, o las cosas que tú gobiernas. Por eso es importantísimo saber que la palabra tiene poder para dar vida y dar muerte, pero ahí tenemos que tener cuidado de no abusar de esa autoridad, de no declarar palabras equivocadas. Por eso vamos a orar, que es Cristo que rompe toda adversidad y que el Espíritu Santo está en nuestros corazones para formar el carácter, para hacer el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, para plasmar a Dios en nuestras vidas. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos que como hombres o mujeres, Señor, nos hemos equivocado. Somos tu iglesia, aún en medio de la iglesia nos equivocamos a veces con palabras. Un momento de ira, pronunciamos palabras de maldición. Un momento de angustia, de necesidad, proclamamos cosas de adversidad contra los que están en eminencia, Dios. Hoy te pedimos perdón por nuestra nación, Dios. Perdón por nuestro presidente, Dios. Cada palabra que hemos pronunciado equivocadamente, Dios. Por cada uno de los senadores, representantes de las cámaras, aquellas personas que legislan, Señor, las leyes, Señor, aquí en nuestra nación. Nuestros gobernadores de cada departamento, también, Señor Jesús, nuestros alcaldes municipales, cada persona que está en ese gabinete, Señor Jesús, cada persona que está en el ejército, en la policía. Equivocadamente ellos cometen muchos errores y muchas veces nosotros hablamos equivocadamente de ellos, pero te pedimos hoy que nos perdone cada palabra que hablamos mal de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú perdonando, Señor Jesús, cada vez que hemos hablado mal de una autoridad espiritual, Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, que como padres hemos hablado equivocadamente contra nuestros hijos, o como hijos hemos hablado equivocadamente contra nuestros padres, Dios. Hoy la sangre de Jesús es colocada para borrar desde los que están en eminencia, los que estamos en autoridad espiritual, los que estamos en autoridad familiar, autoridad empresarial, autoridad en los negocios. Cada palabra de maldición que el enemigo tomó ese edicto
hoy lo tomamos en el nombre de Jesús y lo clavamos en la cruz del Calvario, declarando libre a este hombre, libre esta mujer, libre este órgano, libre este cuerpo de las maldiciones que se han proclamado desde la persona que estaba en autoridad o la misma persona que declaró la adversidad sobre este cuerpo. Por eso somos sanos por las llagas de Jesús, somos libres por la sangre de Jesús. Nuestra nación es próspera, nuestra nación es bendecida, y oramos, Dios, para que cada persona que quiera ser presidente de nuestra nación tenga temor tuyo, Dios, y tenga en su corazón que Cristo es el Señor de la gloria, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y hoy declaramos, Señor Jesús, que todas las cosas nos van a ayudar para bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a pactar también con el Señor en esta noche. Toma su ofrenda, su primicia ahí en casa. Es acto de fe, es obediencia a la autoridad de la palabra de Dios. Y lo colocamos ahí para traerlo el próximo domingo aquí a Casa Roca de Restauración. Hoy miércoles pactamos con el Señor. El día domingo también traemos el pacto del domingo y pactamos con el Señor porque es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias y te pedimos que bendiga esta ofrenda, este diezmo, esta primicia en esta cajita de fe, porque tú nos has dicho, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, que Dios los continúe bendiciendo y que tengan una noche maravillosa y que la maravillosa paz del Señor Jesús los siga bendiciendo día a día. Bendiciones, iglesia.